Hola amores locos de los perfumes. Bueno, hoy vamos a charlar. Por supuesto, vamos a ver algunos perfumes, pero vamos a hablar, a comentar. Hoy vamos a llamar la atención a Mugler y vamos a compartir nuestras opiniones. Vamos a crear un poquito de conversación, yo os voy a compartir mi opinión y os invito a que deis la vuestra libremente, sinceramente y siempre respetando los gustos de todo el mundo. Esto es como cuando, estando con tu madre, te llamaba y te decía, vente ahora para acá, que vamos a hablar tú y yo. Y tú ya pensabas, madre mía, ya se ha enterado. Ya se ha liado, ya se ha enterado. No sabías de qué se había enterado, pero dice, me voy a callar, no vaya a ser que meta la pata, pero ya me va a echar la bronca. Pues esto es lo mismo, vamos a sentarnos y vamos a hablar de Mugler con Mugler por Mugler. Y vamos con ello. Vamos a ver. Cuando Mugler cambió de casa de perfumería, ya todos decíamos, ¿qué va a pasar con Mugler? ¿Vale? Y empezamos a crear esa frase, ¿huele a Mugler? Este perfume huele a Mugler, este perfume no huele a Mugler. Y hay que decir que para quienes llevan mucho tiempo o lo suficiente en el mundo de la perfumería, saben a qué nos referimos, pero otras personas, cuando nos escuchan decir esa expresión, me llegan a comentar, Isa, ¿qué quiere decir ese olor a Mugler? Y probablemente tenemos que retomar atrás para entender a qué nos referimos con ello y para saber si los cambios nos gustan o no nos gustan y entenderlo todo. Si nos vamos así atrás a hace tiempo, tendríamos que entender que Mugler, cuando es Thierry Mugler, es un señor que se dedica al mundo de la moda. Y cuando él se entra en el mundo de la moda, lo hace creando un impacto visual. Si tú ves los desfiles de modelos, los trajes, los vestidos, la estética de todo lo que es la moda de Thierry Mugler, te das cuenta de que él crea impacto visual. Puede crear controversia, puede ser más, menos raro. Muchas de sus criaturas creadas parecen como sacados de otro mundo. Esto, cuando Mugler lo traslada al mundo de la perfumería, hace lo mismo. Crea impacto. ¿De qué manera? Yo creo que ese impacto visual de los primeros anuncios de los perfumes de Ángel, los primeros anuncios de los perfumes de Alien, eran criaturas sacadas de otro mundo y sus perfumes en una forma que decías, wow, qué bonito, un trabajo en cristalería súper bonito, súper precioso. Pero no se quedaba solamente ahí, también creaba un impacto en el olfato, porque no eran iguales a todo el mundo, no seguían modas. Había ese primer momento en el que tú probabas un Mugler y no podías decir que se parecía a nada, era Mugler. También hay que decir que en ese momento él quería exclusividad con sus perfumes. Los encargados de trabajar los perfumes de Mugler eran la casa de Clarins, el grupo Clarins. Y ya sabemos que ellos empezaron siendo los perfumes de Thierry Mugler y no de Mugler, todo juntito. Bien, en este caso, o en ese momento, ellos querían exclusividad con la marca. Tanto es así que no todas las perfumerías tenían permiso de vender sus perfumes. Algunas perfumerías de standing medio podían vender algunos de sus perfumes como Ángel o Alien, pero muchos de esos perfumes, vosotros habéis visto estos que tienen forma como redonda, como si fuera un cometa, y ya en ese momento Mugler estaba sacando ediciones especiales chulísimas, pero no se vendían en todas partes. Como os digo, algunos les daban permiso para vender Ángel o Alien, y el resto de perfumes se vendían pues en tiendas departamentales o en tiendas de perfumería de, digamos, de mayor, no low cost,
como Sephora, el Corte Inglés aquí en España, este tipo de cadenas o perfumerías de alto standing. Y perfumerías pequeñas, de barrio o más locales, no vendían los perfumes de Thierry Mugler. Aquí encontramos ya esa exclusividad, tanto es así también que se notaba en el precio. Daba igual los mililitros, un perfume de Mugler ya era en esos momentos un perfume caro, si lo comparabas con otros. Era un perfume caro. ¿Por qué? Porque ellos lo querían. Ellos querían esa categoría de decir un perfume comercial, pero un perfume caro. Y no fácil de encontrar. Claro, en todo esto también tenemos esa parte del aroma. Las ventas no tendrían que ser muy grandes, porque primero no se venden en todas partes, todas las páginas web no las tenían tampoco, y luego el aroma. ¿Cómo era ese olor de Thierry Mugler? Único. Un Thierry Mugler tú lo probabas y te podía enamorar o lo podías odiar. Tú podías probar uno de ellos y no soportar llevarlo puesto. Te podía gustar mucho el pachulí, o te podía gustar mucho las notas dulces, o mucho el jazmín. Pero tú no te podías comprar un perfume de Mugler a ciegas solo por saber que te gustaba una nota, porque eran perfumes muy únicos. Ese aroma Mugler, de que te gusta o lo odias, amor-odio totalmente. No podías recomendar comprar a ciegas un perfume de Thierry Mugler. Los ejemplos, pues aquí tengo Ángel. ¿Cuántas veces hemos hablado de si eres de Ángel o Alien? Porque estos perfumes son muy especiales, un perfume súper cargado. Y cuando salieron distintos flankers de este perfume de Ángel, siempre que probábamos flankers, notabas en la parte de abajo, entre medias, ese gustillo que dices, tiene el ADN de Ángel, y era muy particular. ¿Eras de Ángel o de Alien? ¿Qué decir de cuando probé el perfume? Este es el EDT, pero el Mouche, el Eau de Parfum, cuando este es fantástico, tiene también ese olor de Nutella, el famoso olor de Nutella, y este en aquel momento era súper difícil de encontrar. Yo cuando probé el Eau de Parfum, que es de color azul, la sensación que me dio, a mí no me gusta, ya lo digo, el otro no me gusta, me dio la sensación de cuando se te cae un bocadillo de nocilla en la hierba y se queda el olor de hierba en la nocilla. ¿Por qué? Porque es muy particular. Y tengo que decir que era muy divertido ver siempre las reseñas cuando empezaba la gente a opinar de los perfumes de Mugler, porque escuchabas de cada opinión que dices, increíble. Eso pasó cuando sacaron, por ejemplo, Aura, el perfume de Aura de Mugler. El anuncio era espectacular. Es que, bueno, botella, espectacular. Es que esto es un trabajo de cristalería precioso. Y tú veías el anuncio, como todos los anuncios de Mugler, que te quedas pegada viendo el anuncio. Te gusta ver el anuncio porque dices, qué chulo, qué bonito. Pues así era el anuncio de Aura. Y cuando lo probabas, y cuando lo probaba la gente, te quedabas loca. Yo he llegado a oír de todo de este perfume, que olía a ensalada. A mí me da una sensación como de Bis Vaporub y evoluciona también de una manera especial, ¿no? Eso es un Mugler. Eso es oler a Mugler. Y cuando veías este perfume y veías opiniones de este perfume, había gente que lo adoraba y otra gente que no lo soportaba. Y leer opiniones de vosotros de cada uno de estos perfumes, igual, era todo un mundo. Sí es verdad que en aquel momento, por ejemplo, los flankers de la línea de Alien, había muchos que no eran tan extravagantes, tan raros. Por ejemplo, tengo aquí el Eau Extraordinaire, que es muy bonito, fresco, floral,
muy rico y no es extravagante. Y era de ese momento en el que Mugler estaba con Clarins. También tenemos el Flora Futura y tenemos otros perfumes que no tenían esa extravagancia. ¿De acuerdo? Y así en ese sentido había de todo. Muy bien, pero yo me imagino que dentro de todo este juego de aromas, ¿qué pasa? Que si tú tienes un perfume que no se vende en todas partes, que es caro, no es fácil de encontrar y además cuando vas a buscarlo, lo pruebas y demás, tienes cierta probabilidad de que no te guste, las ventas pues no tienen que ser especialmente buenas, ¿verdad? Aunque se vendan, porque sí que es cierto que el perfume de Ángel siempre ha sido muy vendido, pero tanto, pues no. Llega un momento en el que Mugler cambia de manos. No hace mucho, ya un par de años, unos añitos, Mugler pasa de Clarins a L'Oréal. Y aquí muchos nos preguntábamos, ¿vamos a seguir encontrando ese aroma de Mugler en los perfumes o va a cambiar la historia? Al principio teníamos nuestras dudas, ¿no? Como os digo, en ese momento, en aquellos momentos, tú probabas un Mugler y no había nada que tú pudieras decir, esto no se parece a nada, esto es único, esto es esto. Tú cogías Alien Flora Futura, que aunque no es extravagante, pero Flora Futura no se parecía a otros perfumes. No. Y entramos en la nueva etapa. En la nueva etapa nos vamos encontrando con nuevos flankers de los perfumes. En ese caso nos encontramos ya con, por ejemplo, la línea Croisier, que cuando ya empezamos a probar estos, porque otros flankers de Ángel sí tenían ese regustillo del pachulí de fondo, ese regustinín que tenía que decías, cuidado, porque luego huele a Mugler. En estos ya empezamos a ver que ya sea el de mango, ya sea el de higo, que nos encontramos aromas que son ricos, especiales, no puedo decir lo contrario porque a mí me gustaron mucho, pero ya no tenían ese regustillo de fondo. No, ya no lo sentías raro, ya no lo sentías un poquito excéntrico, porque en esto era que te gustara el higo, un higo con vainilla, que te gustara el mango, que te gusten este tipo de frutas. Y ya dices, estamos entrando en la normalidad, porque realmente lo que está sucediendo es que es un aroma que la gran mayoría ya no es un 50% de cada tipo que te gusta o que no te gusta, sino que es un tipo de aroma dulce, muy rico, que mucha gente que lo probaba le gusta. Estamos entrando en lo comercial. Una vez que están ya con L'Oréal, los empezamos a ver en todas las perfumerías online, y Mugler entra en un circuito de perfumerías que es fácil de encontrar, ¿de acuerdo? Incluso perfumes anteriores que no se encontraban ya empiezan a salir a la luz porque entran en la dinámica de todas las tiendas. En aquel momento, este es el Nova, pero ya L'Oréal saca con Mugler lo que fue Ángel Eau de Toilette, que ese ya no le tengo, pero ya cuando probé ese Ángel Eau de Toilette, era un ángel que ya no tenía ese gustillo de ese ADN de ángel y era muy para todos los públicos. Yo ese no me lo quedé. Ese no era ya un ángel, no era un Mugler. Era un Mugler para todos. Y no me enganchó.
Después sacan otras ediciones. Aquí sacan este Ángel Nova. A mí el Ángel Nova me encantó, me gustó mucho. Pero aun siendo un perfume que me engancha, por cierto, sí tiene un algo particular por el fondo de Aquila Wood que le ponen un poquito amaderado, que no era para todos los públicos, pero no siendo para todos los públicos, dicen, bueno, pues para todos los públicos les sacamos el Eau de Toilette, para que les guste a todo el mundo. Vamos gustando, se va buscando el gustar a todo el mundo. ¿Y qué pasa? Que aun siendo un perfume que me gusta mucho y que a mí me ha enganchado, la pena es que ya empezamos a sacarle parecidos al perfume. Ya podemos decir, es que tiene un regustillo a, es que se parece a, y aunque tiene ese algo especial, ya se parece a. Estamos dejando de ser Mugler. ¿Que huele bien? Sí. ¿Que gusta a más personas? Sí. ¿Se está buscando vender más? Sí. Y estamos yendo a. El último perfume que probamos de Mugler es este nuevo Alien Goddess. Aquí está. Y cuando la gente prueba este perfume, vuelve a saltar la chispa, vuelve a saltar la voz de alarma. Vuelve a saltar la alarma. Porque sí es verdad que, como digo, que hay otros perfumes de Alien que no son especialmente extravagantes. Este perfume, la gente empieza a decir, es que esto ya no huele a Mugler. ¿Huele bien? Sí, huele bien. ¿Huele a Mugler? No, no. Y entramos en la dinámica. Aquí nos vamos a encontrar coco y vainilla. Coco y vainilla. La crítica podría ser, ¿cuántos perfumes de coco y vainilla conocemos? A mí lo que más me chocó al probar este perfume fue que hasta ahora lo que era Ángel y Alien iban en caminos completamente diferentes. O sea, si este año, el año que Ángel sacó un perfume con higo, Alien sacó otro tipo de aroma. Si Ángel sacaba un perfume con mango, Alien no olía a mango. Este año, 2021, el Ángel Ice Star huele a coco, sí, coco con piña y notas dulces, también vainilla, pero tiene coco. Y nos vamos al nuevo Alien y tiene coco. Pero no solo eso, no olvidemos que está dentro de L'Oréal. Y L'Oréal, este 2021, también ha sacado un perfume en la línea de Lancôme, la Vie Belle, que era una edición con coco. Estamos entrando en una dinámica de aromas comerciales, donde de un modo u otro, la pena podría ser que sí, es un perfume que huele muy bien, huele muy rico, pero ya estamos en la línea de lo comercial totalmente. Que esto puede ser bueno o malo. Vamos a ver. Estamos entrando en una dinámica de perfumes que te van a gustar, que sabes que tienen un gusto olfativo. Estamos en lo comercial. Ya sí encontramos fácilmente los perfumes. Preferiríamos seguir en la exclusividad
y que fuera complicado encontrarlos? ¿Preferimos seguir encontrando esos perfumes que nos gustan o que no nos gustan? A mí me gustaba ese algo de Mugler. Los Alien de color azul, que esos ya estaban dentro de L'Oréal, cuidado, no me gustaron. No me gustaron nada. Nada. Pero eran especiales. Eran especiales. Tú lo pruebas y dices, es especial, tiene ese algo, no me gusta a mí, pero sigue siendo un Mugler. Es difícil, ¿verdad? Es difícil decir que este es un perfume comercial cuando he gastado una botella entera y esta es mi segunda botella del Star. Del Nova, perdón. Es complicado, ¿verdad? Es complicado llegar a este perfume y decir, huele rico, que es una pasada. Coco y vainilla, huele tremendamente bien. El anuncio que le han hecho es tremendamente de bonito. La botella es un lingote dorado. Pero, ¿es Mugler? Qué difícil, ¿verdad? ¿Preferiríamos que Mugler siguiera siendo extravagante? ¿Difícil? ¿Tener que buscar los perfumes de un modo o comprarlos a ciegas y que luego no te guste? Lógicamente, las casas de perfumería no son ONGs. Y lo que es la fabricación de los perfumes, desde el cristal, no solo el perfume, el cristal, las cajas, la impresión, todo, la publicidad, todo ello, hay muchísimas personas trabajando detrás. Y muchas veces, cuando una casa de perfumería no vende los suficientes perfumes, hay dos opciones: cerrar o volverte comercial, porque hay que vender para mantener todo el trabajo de esa gente. Eso, o haces muy poquitas cantidades y subes mucho el precio. Vendes poco y muy caro. Es que si nos ponemos a pensar en ello, son muchos factores en los que dices, ¿cómo vemos esa opción, no? Lo pones muy caro, vendes poco, sigues siendo extravagante, vendes poco pero caro, vendes más volviéndote más comercial con aromas. Es que no se puede criticar el aroma porque huelen bien. Los nuevos huelen muy bien, huelen muy ricos y venden más. ¿Nos gusta eso o no nos gusta? No lo sé. Yo os estoy planteando todo. A mí me gustaría que siguieran siendo especiales, raros. No me importa encontrarme un perfume Mugler que no me guste nada, porque me gusta encontrarme esa particularidad única de Mugler. Yo prefiero tanto lo raro como lo comercial. No me gustaría que Mugler desaparezca. Dentro de lo que cabe, incluso lo comercial me ha gustado. No huele a Mugler, pero sigo disfrutando de sus perfumes. Los Croisier, los nuevos Ángel, el nuevo Ángel de Coco, el Ice Star, este huele de rico, lo he disfrutado muchísimo este verano. ¿Qué digo? Me sigue gustando Mugler y yo le voy a seguir dando la oportunidad de probar, de descubrir, de dejar que me sorprenda. Quizá ya estamos en una etapa después del tiempo de la crisis que hemos tenido. También ha afectado mucho al mundo de la perfumería que quizá, para retomar fuerza, han querido usar lo comercial y quizá, según vayamos avanzando, volvemos a retomar aromas complicados. No lo sabemos. Lo que sí, bueno, pues que dentro de esto depende de cada uno. Si no te gusta, pues no lo compres. Así de claro. Tienes las opiniones de la gente que te va dando. Ahora los Mugler están en muchas tiendas. Puedes ir, probarlo, que te guste, que no te guste. Si no te gusta, no lo compras, no pasa nada. Y si no, pues realmente yo imagino que tenemos que adaptarnos a los cambios. Me
puede doler pensar no encontrar algunos perfumes Mugler. Vuelvo a decirlo, me encantaba probar y arriesgarme a perfumes raros de Mugler, descubrirlos. Madre mía, ¿qué decir? ¿Qué decir de los perfumes especiales de Mugler? Y lo he disfrutado mucho, pero realmente, si disfrutas de Mugler, tal vez a mí, yo le sigo dando oportunidades. Me gusta. Y aunque algunos de los nuevos aromas sean comerciales, los voy a utilizar porque son comerciales, me gustan a mí, les gustan a mis hijas y los vamos usando. Bueno, amores, me he explayado muchísimo en todo este tema. Si tú quieres, cuéntame. No importa que me pongas 2 líneas, 4 líneas, 10 líneas. Cuéntame lo que de verdad opinas de todo esto con el tema de los perfumes Mugler. Que por supuesto te voy a estar leyendo y va a ser muy interesante conocer vuestras opiniones. Así que nada más, amores. Gracias por estar ahí conmigo. Un beso enorme. Hasta el próximo perfume. Adiós.